Hay imperios que se construyen con ejércitos, otros con ideas. Y luego está Bizancio, que edificó su poder sobre un pacto invisible, el de ser al mismo tiempo el último heredero de Roma y el primer administrador de Dios en la tierra. Hoy vamos a adentrarnos en esa paradoja viva, un emperador que porta la toga de los cónsules antiguos y la aureola de los santos medievales, un trono que no solo se ganaba en las plazas, sino que se reclamaba en el cielo, una ciudad donde perder el favor divino era más peligroso que perder una batalla. Prepárense porque lo que sigue no es solo historia, es una radiografía del poder en su forma más pura, cínica y majestuosa. Y créanme, una vez que vean cómo Bizancio entendía la política, el mundo moderno les parecerá un simple juego de niños. Empecemos con la primera parte. El emperador último romano, primer servidor de Dios. Hasta sus últimos días el emperador bizantino no dejó dudas. Era el emperador de los romanos. Y no lo decía solo él, incluso sus enemigos lo confirmaban. El sultanato turco en Asia Menor se llamaba Rum, heredero de Roma. El imperio improvisado por los venecianos en el año 1204, Romanía. En este rincón del mundo, ser romano era más que una etiqueta, era una promesa de legitimidad eterna. El emperador bizantino no gobernaba por derecho divino en abstracto ni por herencia de sangre, gobernaba porque el pueblo, el ejército y el senado, esa sombra pálida de las antiguas instituciones romanas, lo reclamaban. En teoría, era el magistrado supremo elegido para el bien común. En la práctica, era una mezcla de general, juez, patrón y protector. Y aunque el trono tendía a quedarse en familia, crear una verdadera dinastía era siempre una apuesta inestable. Aquí, un golpe de suerte valía más que 100 años de linaje. Sobre esta herencia romana cayó el peso del cristianismo. En Bizancio, ser emperador era ser autócrata de Cristo, como proclamaban orgullosamente los mosaicos en Santa Sofía. El trono era a la vez un escudo y un altar. Pasemos a la segunda parte, la intervención divina y el dulce arte de la usurpación. La historia bizantina no se escribe en líneas rectas, se escribe a cuchilladas. El 31 de octubre del año 802, el ministro de Finanzas Nicéforo decidió que ya era suficiente de la extravagante Irene, la emperatriz que, en un rapto de amor maternal malentendido, había cegado a su propio hijo para asegurarse el trono, y Nicéforo la derrocó y la mantuvo prisionera, pero no sin rituales. Según Teófano, cronista, aristócrata y nostálgico de los tiempos imperiales, Irene aceptó su caída con un discurso digno de una santa resignada. Reconocía que había sido Dios quien la había elevado y Dios quien ahora, en su justa ira, la hacía caer. En el manual de instrucciones bizantino, una usurpación exitosa era simplemente la señal de que el cielo había cambiado de favorito. Pasemos a la tercera parte, el emperador, lugarteniente de Dios. Para los bizantinos la política y la fe no eran dos esferas que se miraban de reojo, eran una sola, indivisibles. Así como en el cielo hay un solo Dios, en la tierra había un solo emperador, su reflejo imperfecto pero autorizado. El emperador nombraba a los patriarcas, los líderes de la iglesia, presidía los concilios, intervenía en el nombramiento de los obispos, no porque fuera hereje ni tirano, sino porque en Bizancio pensar en una iglesia libre del Estado era tan absurdo como imaginar un mar sin agua. Cada caída imperial, cada usurpación no era vista como una traición humana, era una reconfiguración divina. Si Dios quería que fueras emperador, nada podría detenerte. Si no, ni 100 ejércitos salvarían tu corona. En Bizancio, los tronos no se heredaban, se justificaban. Un emperador no era un simple gobernante, era el elegido de Dios hasta que dejara de serlo, obviamente. Y cuando eso pasaba, porque siempre pasaba, no había tratados, ni sangre azul, ni promesas de grandeza que pudieran detener el filo invisible de la voluntad celestial. Hoy creemos que el poder es cuestión de votos o de tratados. Ellos sabían algo más crudo y más eterno, tal vez. El poder es un préstamo de lo divino, con fecha de vencimiento incierta y pago obligatorio en lágrimas, sangre y ceniza. Así que no se desconecten, porque lo que viene no es solo historia.
Es la lección brutal de un imperio que entendió mejor que nadie que el verdadero trono no está hecho de oro, sino de tiempo prestado.